En Bolivia, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en sus partos. Al 50% de las mujeres les prohibieron parir acompañadas. 42% de las mujeres no recibieron información durante sus partos. 1 de cada 2 nacimientos es por cesárea. La violencia obstétrica es la forma de violencia de género más invisibilizada y naturalizada, tanto por los profesionales que la ejercen como por las mujeres que la sufren. Somos el Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia, mujeres activistas que defendemos los derechos sexuales y reproductivos durante la gestación, el parto y el posparto. Acompañamos a las familias con apoyo, sostén e información sobre sus derechos. Investigamos, visibilizamos y denunciamos la violencia obstétrica. Damos talleres de sensibilización y actualización al personal de salud y dialogamos con diferentes actores para transformar la manera de parir y nacer en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Parir y Nacer con Respeto, Voces contra la Violencia Obstétrica. Un podcast para escuchar, aprender y transformar. Un espacio destinado a compartir datos, testimonios y alternativas para garantizar que cada nacimiento sea digno, seguro y respetado. ¿Por qué creemos desde el observatorio que la violencia obstétrica es un tipo de violencia invisibilizada? Primero porque es una violencia que se da a nivel de todo un sistema, ¿no? No es una violencia, digamos, de caso a caso, sino que se da prácticamente a todo nivel dentro de un sistema médico que ha aprendido de esa forma a ejercer la medicina. Y también porque es la misma práctica médica, el mismo trato que se nos da dentro de los hospitales o incluso en una consulta médica, siempre conlleva una relación desigual entre médico y paciente y también conlleva a veces un trato no tan amable, ¿no? Y eso nos hace pensar que eso es normal. Entonces, en el contexto del parto, de toda la atención en la etapa de embarazo, parto y posparto, seguimos normalizando este tipo de trato e incluso prácticas o protocolos que tienen en sí mismo conductas violentas, pero que como están dentro del ámbito médico, de alguna forma las mujeres las normalizan. Cuando, por ejemplo, vas a un control, de repente va a hacer el médico un tacto y, bueno, muchas se enteran que ese momento va a ser eso, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la labor de parto. Escuchaba historias de mamás que mencionaban que directamente les iban a hacer tactos sin pedirles permiso o explicarles qué les iban a hacer y era un momento muy incómodo, ¿no? Y por otra parte, un trato desde las enfermeras, los camilleros o el mismo personal médico que está en contacto con ellas, pues no era del todo respetuoso, ¿no? Y después tenían comentarios hasta muy fuertes sobre sus cuerpos o sobre su edad, ¿no? Hasta humillantes, ¿no? Los comentarios sí, a veces. Sí. Entonces esto pues es un escenario como muy normalizado para las mamás, ¿no? Que te traten así porque pues si vas a un hospital te van a tratar así y de pronto te tendrán que poner suero o tendrán que cortarte, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más de esas intervenciones médicas, pero es importante que las mujeres sepan que no es normal que nos traten mal cuando vamos a un médico, más ahora si estamos en gestación, que deben responder también todas nuestras preguntas y que no nos hagan sentir mal también si es que pasara algo adverso en nuestra gestación, ¿no? Por ejemplo, había mamás que contaban que eran ya así más mayores, ¿no? Y bueno, desde siempre, ¿por qué te embarazas así a tal edad? Y
y bueno, se sentían mal y después incluso decían, no, es que ese bebé va de seguro a nacer mal porque ya eres muy adulta, estás muy grande. Y bueno, entonces todo esto también forma parte de la violencia obstétrica. Exacto, pero como estamos dentro de un ámbito hospitalario, es como que dejamos pasar también estas cosas, ¿no? Como, bueno, te tratan así, al final estoy bien y mi bebé está bien, como que nos quedamos con esa idea de estoy sana y mi bebé está sano, pero por detrás pueden haber pasado un montón de cosas, ¿no? A nivel más emocional o incluso físico, que las dejamos pasar pensando que solamente era el trato en el hospital y que eso es normal, ¿no? Claro. Entonces, tener este tipo de reflexiones también nos ayuda a dejar de normalizar esto, o a que también al escuchar estos podcasts podamos contarle a otras mujeres que, oye, lo que me ha pasado no es normal, o puedes preguntar dentro de la institución médica, de hecho tienes derecho a preguntar, a que te expliquen todo lo que te van a hacer, lo que le van a hacer a tu bebé. Entonces es como ir cambiando un poquito la mirada de un sistema que somete, ¿no? Es verdad, hay esa desigualdad de poder, ¿no? Entre la mamá y el médico. Bueno, primero porque también existe una brecha de información. El profesional médico evidentemente pues ha tomado sus años de estudio y bueno, ahora está ejerciendo también la práctica, pero muchas veces las mamás consideran que son completamente ignorantes, ¿no? Ante la fisiología de lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, esa desigualdad de poder en cuanto a la información que tienen ambos, pues muchas veces toma provecho este profesional médico y realiza ciertas intervenciones que de pronto son innecesarias y bueno, la mujer piensa que es normal que le corten, por ejemplo, la episiotomía, ¿no? O que le hagan repetitivos tactos vaginales, por ejemplo. Entonces, entre esa desigualdad de poder de que el médico tiene completo control del cuerpo de la mujer, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? La mujer es la protagonista del momento del parto, quien está atravesando la gestación y quien está pasando también por las contracciones, por todo este proceso de labor de parto. Y es ella, y bueno, y su bebé también son los protagonistas, ¿no? Exactamente. Y además, en esta misma línea, hay que recordar un poquito que la violencia obstétrica justamente consiste en esas prácticas coercitivas, dolorosas o incluso a veces deshumanizantes, ¿no? Que son a veces prácticas que rayan en lo inhumano y que están ejerciendo con esto una negación en la autonomía de las mujeres, ¿no? Esta relación desigual de poder que mencionas, justamente hay esta negación de la autonomía, imponiendo, por ejemplo, intervenciones médicas innecesarias, sin justificación, sin consentimiento, negando a la mujer esa capacidad de elegir libremente sobre su proceso de parto, porque está sucediendo en ella, está sucediendo en su cuerpo y en su bebé, ¿no? ¿Qué mejor que una madre para querer lo mejor para su bebé? Entonces ella está poniendo ahí el cuerpo para esto y no se la debe ahí negar, ¿no? No se la debe anular, humillar, sino más bien debería ser todo lo contrario. Exacto. Y por otra parte, no consideran el personal médico el impacto emocional que puede causar en estas mamás. Pues si preguntan a alguna mujer cómo ha sido el nacimiento de tu hijo o hija, pues te va a contar, ¿no? Porque es algo que se queda grabado, es un ritual prácticamente por el que pasa la mujer, por eso se queda grabado en ella, en su corazón. Y en ese sentido, pues se va a acordar así todos los detalles que han pasado. Bueno, cuando una es madre primeriza, especialmente, pues tiene así estar un poco más alerta, porque nunca ha pasado ese proceso, pero incluso mamás que han tenido varios hijos, siempre se va a acordar cómo ha sido, cómo ha llegado, si ha tenido alguna complicación o no, cómo le han tratado,
quién ha sido la primera persona que se ha acercado a ella o la ha recibido incluso en el hospital, en el centro de salud, quién la ha recibido, de pronto no sabrá su nombre, pero va a estar un poco atenta a esos detalles, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces se deja de lado, ¿no? Es que bueno, a veces el profesional médico solo ve un cuerpo y no la ve a la mujer como una persona que también trae emociones y se guarda en ella estas emociones justamente que se va a ir recordando toda la vida, ¿no? Claro, y justamente la violencia obstétrica, al producirse en un periodo de la vida de la mujer tan delicado, o sea, tan especial y tan sensible, deja estas huellas profundas, ¿no? Que pueden ser a nivel físico, pero también a nivel psicológico, emocional, puede dejar grandes secuelas esta violencia, pudiendo influir incluso desde el vínculo con tu bebé, ¿no? Desde el primer vínculo entre la mamá y el bebé se puede ver interrumpido, obstaculizado, perjudicado cuando ha habido violencia, porque esta trae grandes secuelas psicológicas que en algunos casos está demostrado que son comparables a una agresión sexual, es decir, como a una violación, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado en esta etapa tan importante para la vida de todas las mujeres. Es así, entonces proteger desde el nacimiento ese vínculo que va después ligado a la crianza y desde luego pues ligado con la lactancia, ¿no? Hemos mencionado algunos relatos de historias de parto, pero es distinto escucharlos de las propias voces de quienes los han vivido. Así que a continuación les presentamos testimonios reales de mujeres que han vivido violencia obstétrica. Te meten mucho miedo sobre la gestación. Mira, esos ovarios son como un rosario. Deberían haberte puesto rosario a vos. Y me quedo así quieta. Tienes un montón de quistes. Vos no vas a poder tener guaguas. Es seguro que tu hijo va a nacer mal. Ese niño va a necesitar todos los estímulos. Quiero hacerme la ligadura. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eres casada? Entonces tienes que traer un documento firmado por tu esposo. Te hacen sentir que tu cuerpo no es tuyo, que tú no tienes el poder, que todo lo que estás haciendo está mal. No he recibido ni una palabra cariñosa, de verdad. Me he conformado. Que una mujer dé a luz naturalmente con 39 años, ningún médico lo plantea. Si el primero fue cesárea, el segundo como que de rutina va a ser cesárea. Entonces vamos a programar tu segunda cesárea. Mi médico me aconsejó que ya podría ser la cesárea un mes antes de que mi bebé debiera nacer. Pero mi bebé no estaba preparado, ¿no? Me mataron mucha ilusión, mucha esperanza, me asustaron mucho, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Me asusté demasiado. Vamos a continuar hablando sobre violencia obstétrica y para eso vamos a tomar el primer estudio que hemos hecho, el observatorio ha hecho, junto con Ciudadanía, que para nosotros era muy importante reflejar esta realidad y no habían datos al respecto. El único dato que había era en el INE 2016 sobre una pregunta sobre la violencia psicológica y no era suficiente sostén para poder abordar más este tema. Entonces, bueno, lo hicimos gracias a la Embajada de Francia, Diaconía, y la metodología que hemos utilizado fue abarcar 1.200 encuestas a nivel nacional. Los municipios grandes, medianos y pequeños, así que pudimos abarcar tanto la zona urbana como rural, diferentes realidades. Y también hicimos un estudio cualitativo donde hemos hecho más de 50 entrevistas a mujeres y la pregunta era ¿cómo era tu historia de parto? Entonces era muy amplio, era bien hermoso porque podías estar 45 minutos con una mujer charlando y las mujeres iban escuchando, era como un círculo de palabra que nos gustó mucho. Entonces,
Ahora les doy paso para que hablemos sobre lo que pasó en el estudio, los resultados del estudio. Bueno, gracias a este trabajo, a este estudio que por suerte se pudo realizar a nivel nacional, pudimos revelar que el 59,80% de las mujeres habían sufrido violencia en sus partos. Esto es una cifra enorme. Esto significa que son 6 de cada 10 mujeres que paren las que sufren violencia obstétrica. Y bueno, lo que hemos hecho para nosotras es bastante amplio lo que podemos entender como violencia obstétrica, pero en esta prevalencia puntualmente, el 59,80%, tomamos lo que es la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Bueno, nosotras entendemos la violencia psicológica y lo que le hemos preguntado a las mujeres en realidad ha sido si han sido insultadas, si han sido gritadas, si se han recibido comentarios ofensivos en relación a su sexualidad. Esto que a veces escuchamos mucho, lamentablemente, que es algo como te gustó cuando era el momento de hacerlo, así que no grites ahora. Estos comentarios tan lamentables que a veces hace el personal de salud. Y en esto puntualmente, que es la violencia psicológica, en el momento del parto, nos dio el 55,78%. O sea, la mitad de las mujeres sufren alguna forma de abuso verbal y psicológica en un momento tan sensible como es el parto o el trabajo de parto. Y lo que se ha visto también es que la gran mayoría de los comentarios venía del lado de las enfermeras. Entonces, bueno, esto evidentemente es una forma de violencia inaceptable. También se han hecho como las diferencias en cuanto a la edad, en público y privado. La realidad es que se mantiene como una constante, ¿no? Esta idea de, en el momento del trabajo de parto o el parto, estar recibiendo comentarios negativos por parte del personal de salud. Y además, como violencia psicológica, también, por ejemplo, podemos tener frases como: mira, acá el médico soy yo, no eres tú, entonces cooperas y pujas, o yo te lo saco, o te duermo. O sea, también en la violencia psicológica hay amenaza, se utiliza el miedo como una forma de lograr un consentimiento que de otra forma la mujer no lo daría. Entonces, claro, realmente, como dice Ani, alarma un montón ver que el 55,78% de los casos sí han sufrido violencia psicológica. Sí, después el estudio levantó datos en relación a estas otras dos formas de violencia, que es la física y la sexual. Cuando hablamos de la violencia física, en el estudio particularmente se tomó dos variables, dos datos, que si sufriste algún tipo de agresión física como una bofetada, una cachetada, un golpe, un sacudón, y también si has sido amarrada a la cama, ¿no? En contra de tu voluntad. No hace falta, no es necesario que una mujer esté amarrada, que pierda la posibilidad de moverse. Después vamos a ir viendo también la importancia del movimiento durante el trabajo de parto y en el parto. Y esa restricción a nuestra libertad de ser amarradas lo consideramos una violencia física, por supuesto. En ese caso se ha visto, y lo que ha levantado el estudio, es que el 17,46%, casi el 20% de las mujeres sufren estas formas de violencia, como las mencionadas, esto de las agresiones físicas o el estar amarrada a la cama. Después podemos cuestionar, y lo hemos hablado mucho entre nosotras, si hay otras formas de violencia física que fueron excluidas de estas dos preguntas. Violencias físicas como el recibir una medicación sin consentimiento, una práctica, una maniobra que genere dolor, que de hecho es innecesaria. Todas estas formas que, por ser realizadas en el cuerpo, por ser ejecutadas en el cuerpo, pueden producir dolor, pero después, bueno, se vuelve como un poquito ambiguo, como un poco difícil diferenciar lo que podría ser una agresión física innecesaria, lo que puede generar, bueno, el dolor por el proceso mismo de parto, ¿no? Entonces, si bien esto fue algo que generó bastante debate entre nosotras,
pero se ha establecido estas dos variables, que sería la agresión física, la cachetada, el golpe, y el tema de la amarrada, ¿no? Y esto lamentablemente también hemos aprendido que es bastante más común de lo que se pensaba, que las mujeres sean amarradas en el momento de parir, es realmente aberrante. Claro, y lo fuerte también es que, como por protocolo médico, al momento de parir amarran a las mujeres a la silla, también hace que al estar dentro de un protocolo se naturalice esta violencia física, ¿no? Es como es parte de lo que me hacen dentro del hospital, yo misma no lo veo como violencia física, claro. Cuando en cualquier otra situación, si te amarran a una silla... es una forma de tortura. Claro. Una forma de tortura. Pero total. Como está dentro de este entorno médico, se lo normaliza, ¿no? Sí. Me encanta la anécdota de Luis XIV, que quería ver a su mujer parir y que puso a su mujer en la posición actual que tenemos, que es de la litotomía, acostada, y era que quería ver el parto. Y cómo después de eso se propagó por toda Europa, y hasta ahora los médicos siguen teniendo esa posición para tener todo el control sobre el parto de la mujer y poder ver como un escenario la parte vaginal. Así empieza, con un varón fisgón. Exacto, y cómo eso se normaliza, ¿no? Y luego me acuerdo, uno de los testimonios creo que más nos impactaron era el de esta chica que, como el bebé había nacido unos minutos antes de que llegara el médico se enojó con ella y como en un tipo de venganza la empezó a suturar sin anestesia. Claro, que es una práctica para ejercerle dolor, ¿no? Exacto, y esa es una forma de violencia física brutal. El castigo, ¿no? No. Bueno, el castigo vamos a ver que está bastante dentro de esta forma, dentro de las prácticas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, es que se nos vienen también muchas historias, muchos relatos, ¿no? Había otra mujer que tenía una displasia de cadera y que por ende no podía poner los pies en la posición tradicional, y por esa razón, le generaba dolor básicamente poner los pies donde ellos querían que los ponga, en la camilla, así como el protocolo dice. A ella le generaba mucho dolor por esta displasia, por esta discapacidad en definitiva, ¿no? Y la amarraban y la obligaban. Entonces, sobre el dolor de parto, dice ella, tenía el dolor de su cadera. Entonces, bueno, también vamos a ver cómo estos protocolos, cómo estas prácticas son universales para todas, sin ningún tipo de excepción, perdiendo todo tipo de sensibilidad a la particularidad y el universo de cada mujer, ¿no? Y bueno, la otra violencia que no hemos hablado todavía es la violencia sexual durante el parto, que en el estudio reveló que es el 3,49% de los casos, que parece una cifra bajita, pero la verdad que se traduce a miles y miles de mujeres que han vivido esta forma de violencia en un momento tan sensible como es el parto, ¿no? Y para levantar este dato, la única pregunta que se hizo fue si se recibió algún tipo de caricia fuera de lugar y sin consentimiento. Exacto. Que igual es una cifra muy alta, ¿no? Si te pones a pensar en mujer a mujer, cuánto suma, es un montón. Y en un momento tan delicado, de tanta intimidad como es mismo una consulta psicológica, ¿no? Pero más aún en tu parto, que haya este tipo de trato, este tipo de violencia, que el mismo personal de salud pueda llegar a manosearte, se hace impensable, ¿no? Es impensable. Y lo hemos escuchado, más allá del dato, estos datos se humanizan con el relato. Y hemos escuchado relatos muy duros de médicos tocándole las piernas, hablándole de la suavidad de la piel, o manoseando los senos para ver si podía dar leche en el momento del parto, que no tiene nada que ver, que es totalmente fuera de lugar, exacto. Y cómo es esto, ¿no? Porque por lo mismo que vos decías, Dani, como esta cosa de la naturalización, ¿no? Como el parto está puesto, está todo el área de trabajo del médico está en los genitales, está en nuestra sexualidad, y como también el parto es doloroso, ¿cómo diferenciamos cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay una invasión a la privacidad? Y por eso también
nosotras también hemos cuestionado mucho si estos datos reflejan la realidad, porque también son muchas las que no lo deben percibir como una violencia, ¿no? Como todo lo que nos pasa con la violencia de género, ¿no? Bueno, quizás yo soy una exagerada, quizás yo estoy mal, a vos te pasó esto, yo me sentía así, pero bueno, el médico sabe, ¿no? Exacto. Esa frase justifica todo. Y antes hablábamos, ¿no?, de esta normalización y de esta invisibilización de la violencia obstétrica, que justamente viene por esto, ¿no? El médico sabe, si me está revisando los senos en pleno trabajo de parto, debe ser porque es lo que hay que hacer. Entonces así pasamos por encima de muchos tipos de violencia que se están ejerciendo sobre nosotras. Y luego no nos damos cuenta nunca, o a veces años después, ¿no?, te das cuenta, pero probablemente te lo habías atribuido a ti también, ¿no? Sí, la culpabilización que tenemos, que nos genera a nosotras, ¿no? Qué exagerada, ¿no? Sí. Sí. Entonces, también estos datos, que ya los vemos bastante elevados, son las que lo han podido decir, son las que lo han podido denunciar, pero ¿cuántas otras no lo deben ni percibir o se lo deben callar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esta prevalencia que estamos hablando, que es 59,80%, 6 de cada 10 mujeres, que es una cifra altísima, ni siquiera cubre todo lo que nosotras entendemos como violencia obstétrica, porque, y esto es algo quizás un poquito técnico, pero estas 3 formas, las que hemos hablado, son la física, psicológica y sexual, son las que no deberían ocurrir en un parto, ¿no? Está claro de que ninguna mujer debería sufrir ninguna forma de violencia sexual, de acaricias sin consentimiento, de que te amarren, de que te bofeteen, que te insulten, que te griten, que te amenacen. Todo esto es inaceptable y es clarísimo de que es una violencia obstétrica, de que es una forma de violencia en el momento del parto, pero después hay otras formas de violencia que no están dentro de la prevalencia, que tiene que ver con protocolos, con prácticas. Muchas veces se habla de la cesárea innecesaria, por ejemplo. Entonces, claro, el doctor dice, no, yo tengo que vivir una cesárea porque tengo cadera estrecha, y en realidad sabemos que es por la comodidad del médico, porque al final puede ajustar su agenda, su vida, programando una cesárea. Un tema monetario también. También hay un tema monetario. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotras a través de una pregunta, encuestando a las mujeres, no podríamos saber si esa cesárea fue o no necesaria? Por eso está por fuera, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante en otro capítulo, pero por lo pronto, digamos que no son 6 de cada 10, son más. Estas son las de violencia sexual, física y psicológica, pero restan todas las mujeres que han sufrido episiotomías sin consentimiento y de forma innecesaria, las que han sufrido cesáreas por manipulación y mentiras, por desinformación, las que les han hecho un montón de otras maniobras que ya vamos a ir describiéndolas, y eso queda por fuera, ¿no? Bueno, otro tema que me parece importante es este tema del estigma y la discriminación, ¿no?, dentro del parto. En la encuesta hicimos una pregunta que era, ¿se sintió discriminada por parte del personal de salud por diferentes causas, ¿no? Entre las que están, por ejemplo, por su edad, por ser primeriza. Eso es algo súper común que hemos visto, sí, ¿no? Como, tú eres primeriza, no sabes nada, ¿no? Cállate, solo vas a dar problemas, más o menos. Te llaman la primeriza. Claro, la primeriza de allá ya es como el estigma de entrada. Después también por el número de hijos que tiene, o sea, así como a la primeriza, también a la que tiene muchos hijos, ¿no? Que por qué tienes tantos hijos, por qué no te cuidas, que otra vez estás aquí. Otra vez, nos vemos al año, le dicen. Nos vemos al año. Es terrible. ¿No? Por no tener pareja formal, por su orientación sexual, por su origen étnico, por tener enfermedades de transmisión sexual, por su condición de migrante, por ser VIH positivo. O sea, imagínense cuánto detalle se puede tener aquí, ¿no? Cuántas formas de estigma y discriminación. Sí, las que se nota que han sufrido más es por la edad, lo primero que dijiste, ¿no? La edad, que puede ser por ser muy mayor o ser muy joven, ¿no? Eso también hemos visto. Ambas. Cuando son adolescentes sufren un montón de violencia, les
les están culpabilizando, que tú eres el responsable, que bueno. Y también por ser mayor, ¿no? Pero mira la edad que tenés, ¿no? Cesárea seguro, ¿no? Esto que nosotras escuchamos mucho, que es el embarazo geriátrico. Y son mujeres que tienen 37 años y ya son... 35 ya le 35 ya le dicen que es un embarazo geriátrico, cuando en otros países del mundo a los 40 están empezando a pensar si quieren o no ser madres, y acá ya las mandan al geriátrico. Geriátrico, claro. ¿Qué le dice? Parturienta añosa. Sí, bueno, sí, ahora sí. también embarazo geriátrico directamente. Terrible. Que no quita que, bueno, es verdad que aumenta el riesgo con la edad, pero 35 años y ya les están diciendo eso. Bueno, entonces sí, evidentemente lo que levanta un poco el estudio es que las mayores condiciones que hace que pueda, o que las mujeres sienten que han recibido mayor violencia por estos factores, ha sido por la edad, ya sea por mayor o por menor, por ser primeriza o por el número de hijos que tiene, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Relatos de mujeres que aparte van a las consultas porque con todos sus hijos, porque no pueden dejarlo, porque también en eso vivimos esa sobrecarga. Exacto. Entonces las mujeres van a las consultas con sus 3, 4, 5 otros hijos, lo que sea, y ya las van contando y no, listo. Y eso ya viene con un prejuicio, eso ya viene con una carga así discriminatoria, de que esta persona no se cuida, de que esta persona... Y así, bueno, después lo vamos a hablar también, ¿no? Las manipulaciones o la presión a recibir una ligadura, estos comentarios así tan hirientes de, bueno, no vemos al año porque ya asumen que se van a embarazar saliendo del parto. Exacto. Y sin embargo, por ejemplo, discriminan a la mujer que tiene muchos hijos, pero si esa mujer quiere hacerse una ligadura de trompas, le exigen tener el consentimiento de su esposo. Sí, eso ya. Y el esposo no lo va a dar porque es como cerrar, bueno, ella es todo un tema, ¿no? Pero no le va a dar consentimiento porque ya la prole se va a acabar y su nombre, el machismo, y no sé qué, se va todo. Sí, o puede estar con otras... Al final, eso también, ¿no? O sea, si hay un hijo, es una prueba de que ha estado con él, ¿no? En cambio, si ella tuviese la ligadura, podría estar con unos cuantos y no se enteraría. Exacto. ¿No? Es terrible. Claro, hay un tema ahí bien fuerte, ¿no? También de machismo. Pero si se ponen a pensar, o sea, el sistema te castiga por ser primeriza y por tener muchos hijos también. Sí, sí, no hay forma de zafar. Por todos lados. Sí. Y bueno, digamos, eso también me pareció importante incluir dentro del estudio porque entendiendo también como toda la diversidad de las mujeres bolivianas, es importante también saber cuáles son nuestros lugares como más vulnerables, ¿no? Entonces, esa mirada interseccional también fue importante, pero evidentemente es una violencia estructural que lo sufren todas, ¿no? Y en todas partes, evidentemente. Porque también algo que vimos en el estudio es que no hay tanta diferencia, no hay una diferencia significativa entre la ciudad y el campo, no hay una diferencia significativa entre lo privado y lo público, que también, ¿no? Eso también fue un gran dato que reveló el estudio, porque la excusa, siempre lo que se dice es ese mito de que la violencia obstétrica es solamente algo del campo o es algo solamente del sistema público, ¿no? Entonces, nosotros interactuamos también mucho con el personal de salud en una forma de generar diálogo, una forma de buscar soluciones para mejorar la maternidad, la salud materna, y muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el hospital público que no tiene insumos, que le faltan recursos, que le falta infraestructura, lo cual es cierto y nosotras no lo negamos, pero lo que quedó evidente es que no hay una diferencia significativa entre lo público y lo privado. Entonces, por ejemplo, en el público se da el 64,49% de los casos hay violencia obstétrica y en el privado es el 51,82%. Altísimo. Son los dos altísimos, entonces ahí cae ese argumento, porque en definitiva, en el sistema privado, donde habría infraestructura, habrían recursos, habrían insumos, también existe la violencia obstétrica. Exacto. Es verdad que el sistema público se enfrenta a muchas carencias, esto es cierto, pero bueno,
este tipo de estudios, y por eso el dato duro es tan importante, muestra de que no es un tema de recursos. Y eso nosotros lo sabemos, siempre lo entendemos así, la violencia obstétrica no es un tema de infraestructura, no es un tema de recursos, es un tema de cultura médica, tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio del episodio en relación a esta desigualdad, esta asimetría entre médico-paciente que existe en todos los rubros médicos, pero el hecho de que la violencia obstétrica sea siempre sobre el cuerpo de la mujer, porque al final las mujeres somos las que parimos principalmente, siempre es esa desigualdad de género, ¿no? Entonces, tiene que ver con la formación también de los médicos, la desactualización. Sí. Y con una posición muy paternalista de que las mujeres no podemos decidir por nosotras mismas, que hay que como someter a estos cuerpos a la ciencia médica, a la ciencia masculina, jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente para mí este punto fue muy importante porque efectivamente muestra de que es algo de todos los rincones del país, que es algo que tiene que ver más allá de los recursos y del sistema privado y público, sino que es una cuestión verdaderamente dentro de la mentalidad de los médicos y del sistema de salud y cómo se percibe y cómo se trata a las mujeres en el momento del parto, ¿no? Como si el parto fuese una debilidad, como si el parto fuese una enfermedad, como si una mujer parturienta no tuviese ningún tipo de saber ni poder sobre su cuerpo y su proceso de parto. Claro, es esa pérdida de la autonomía de la que hablábamos igual al inicio del episodio, ¿no? Pérdida total de la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y el de su bebé. Y esto, como dices, no viene de público-privado, sino es esa conciencia, ¿no? Esa falta de sensibilidad que ya tiene el profesional y de creerse superior también. Entonces aquí está muy claro, ¿no? Sí. Que no se trata solamente de falta de insumos. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí los temas de violencia obstétrica, la diferencia está en el trato, en una palabra, ¿no? En cómo te explican. O sea, no pasa tanto por un tema de insumos. En dar la mano, en preguntarte cómo te llamas y llamarte por tu nombre. Sí, en pequeñas cosas, en voluntad, como siempre dices. Sí, como incorporar también las necesidades de las mujeres a la atención, ¿no? Porque también esto que vimos en los relatos y muestra evidentemente cómo el sistema es tan frío, tan universal, tan homogéneo para todas, donde no hay ningún tipo de trato personalizado, de ningún tipo de trato particular a las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el protagonismo, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el foco? Si está puesto en el médico o si está puesto en las mujeres, ¿no? La forma en que nacemos y parimos se queda impresa en el cuerpo, en la memoria y en el alma de quienes la viven. Esta experiencia deja una huella en la psiquis que impactará nuestra forma de percibir el mundo y que se transmitirá a nuevas generaciones. Por eso, cambiar esa historia no es solo un derecho, es una herencia que dejamos para las y los que vendrán. En Bolivia muchas historias empiezan con sufrimiento, con insultos, gritos, burlas, cuerpos amarrados, humillados, despojados de su saber y su poder, voces silenciadas, sueños rotos y derechos vulnerados. Hoy sabemos que otra realidad es posible, una en la que la mujer decide, es escuchada y acompañada, en la que cada intervención médica es necesaria y consentida, en la que la cultura y la tradición se respetan, en la que la mujer u otra persona gestante es protagonista del proceso de parir y el nacimiento es un acto de amor y dignidad. La violencia obstétrica no es un hecho aislado, es un problema que nos involucra a todas y todos. Como dijo Michel Oden, para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. ¿Qué historia de nacimiento queremos dejar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras comunidades? El cambio empieza hoy, uniendo nuestras voces, sumando fuerzas con cada pequeña y gran acción, con cada historia que nos atrevemos a contar.
Parir y nacer con respeto, Voces contra la Violencia Obstétrica es un podcast creado por Ana Bertoldi, Sandra Calderón, Daniela Martínez y Verónica Sánchez del Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia, con el apoyo de Conexio de Velos. Síguenos en nuestras redes.